En esta emisión, Alejandra Carvajal acude al Centro Médico Escandón para hablar de este tema tan importante para las mamis embarazadas, para informarnos acerca de las repercusiones que el virus del Zika le trae a ti y a tu bebé. Si tenemos 5 o 4 pacientes con infección de virus del Zika, pues solamente uno va a presentar estos síntomas. ¿Ha habido una relación entre la microcefalia? Quédate y conoce más. Hola, ¿qué tal, mamis? Es un gusto saludarlas. Mi nombre es Alejandra Carvajal y en esta ocasión quiero platicarles que de unos meses para acá hemos escuchado hablar del mosquito transmisor del virus del Zika, un tema que de pronto nos alarma, sobre todo a las mujeres embarazadas. Pero ustedes quieren despejar mitos al respecto. Como siempre, aquí en Voy a Ser Mamá tenemos los mejores expertos. Acompáñenme. Y es un placer para hablar de este tema tan importante para las mamis embarazadas, que es, Brenda Torres, y ella es ginecóloga y oncóloga, es importante saberlo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Brenda. Me gustaría que me contaras cómo se contagia el virus del Zika. Bueno, el virus del Zika, igual que cualquier otra infección viral, la vamos a contraer por la picadura de un mosquito. Este mosquito se va a encontrar en zonas tropicales, principalmente a orilla de ríos, en donde haya baldes con agua, lugares en donde se reserva el agua y se puede reproducir este mosquito. La picadura de este va a transmitir el virus del Zika. Okay. Algo importante, Brenda, que me gustaría que comentaras a las mamis es ¿cuáles son los síntomas? Porque sé que ahí está como raro, porque no todos tienen los mismos síntomas. ¿Nos puedes platicar al respecto? Sí, como toda infección que se transmite por un virus, pues los síntomas van a aparecer más o menos como entre 3 y 5 días, que es el tiempo promedio de incubación, y son síntomas muy generales. Realmente no hay nada específico que sea para determinar si es una infección por virus del Zika o no. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Pues fiebre, malestar general, dolor en las articulaciones, dolores musculares, un poquito de irritación ocular que nosotros conocemos como conjuntivitis. Y algo que sí es importante es que no todos los pacientes que se puedan contagiar de virus del Zika van a presentar síntomas. Hay algunos que van a pasar asintomáticos y entonces se estima que si tenemos 5 o 4 pacientes con infección de virus del Zika, pues solamente uno va a presentar estos síntomas. Entonces hay que estar todavía más alertas. Así es. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Esta enfermedad la vamos a diagnosticar inicialmente por la sospecha que tengamos, que son los síntomas, pero son síntomas tan vagos que tendríamos que poner un poquito de atención. Posteriormente hay pruebas que se pueden realizar, principalmente en fluidos corporales, en orina, en saliva, inclusive en semen, que se puede encontrar este virus. Ahora bien, ¿cómo se trata esta enfermedad? Porque de pronto escuchamos tanto en las noticias, tanta información, pero no sabemos, no tenemos idea cómo se trata, Brenda. No hay un tratamiento específico. Como toda infección viral, pues aquí lo que va a pasar es reposo, un poquito de hidratación, mantener muchos líquidos y algunas medidas que son solamente sintomáticas, que son para los dolores o para la fiebre, pues analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Eso es realmente el tratamiento. Y yéndonos un poquito atrás, ¿cómo podemos proteger a las mamás embarazadas de las picaduras de moscos? Ahora sí que de lo básico nos vamos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues principalmente si son zonas en donde hay infecciones frecuentes, pues lo que tenemos que hacer es utilizar ropa de manga larga, mosquiteros, pantalones, sombreros y repelentes para evitar la picadura y por ende la transmisión del virus. Brenda, y algo muy importante es cómo debe de protegerse una mujer embarazada de la transmisión sexual del virus del Zika. Es importante, en todos los fluidos corporales va a existir el virus del Zika, entonces entre ellos también va a ser en el semen. Esto es importante porque los métodos de barrera van a hacer que no haya contacto con este virus. Y bueno, ahora bien, las mujeres que han mantenido relaciones sexuales sin protección, pero no desean quedar embarazadas,
ante la posibilidad de infectarse por el virus del Zika, ¿qué tienen que hacer? En este caso, la infección del virus del Zika per se no es una contraindicación o una indicación absoluta para interrumpir el embarazo. Sin embargo, en estas mujeres que no deseen quedar embarazadas, lo que nosotros tendríamos que hacer es ofrecerles o darles orientación sobre anticoncepción de emergencia. Ok. Y algo al respecto, por ejemplo, si la mamá embarazada está de viaje y contrae, por ejemplo, el virus del Zika, ¿hay como puntos importantes que tú nos podrías decir? Si la mamá fue de viaje y fue picada por un mosquito transmisor del virus del Zika, lo que nosotros tendríamos que hacer es, importante sería la edad gestacional que tenga el embarazo, las semanas que tenga ese embarazo, para nosotros llevar un control más estricto. Como le había comentado, no hay un tratamiento específico, no hay que hacerle ni darle ningún medicamento especial a estas mamás. Lo que sí tenemos que hacer es más acuciosos con el control prenatal que le vamos a hacer a esta mamá. Entonces me imagino, obviamente, si las mamis, de pronto hubo una temporada aquí en México donde, bueno, no querían viajar, estaba como todo muy alerta, tal cual así deberían de ser las precauciones con respecto a este virus, y de plano no tienes que viajar, mejor no viajes a lugares que sean peligrosos, así tal cual. En cuestión de mujeres embarazadas, sí es importante, igual que este virus, como otros virus, pues tenemos que tomar todas las precauciones para evitar la picadura, la transmisión y con esto las posibles complicaciones. Sin embargo, no es como que no puedan viajarlos, sino tomar todas las medidas precautorias para evitar ser picadas por el mosquito. Y sí se recomendaría, sobre todo en la OMS, lo recomiendan o hacen mucho hincapié en que si no hay una necesidad imperiosa de viajar, pues mientras la mujer esté embarazada, lo posponga hasta el término del embarazo. Brenda, y bueno, pues por solidaridad, obviamente las parejas de las mujeres embarazadas, si van a viajar, si tienen que ir a lo mejor a un evento social importante, en fin, a algún lugar de trabajo, ¿cómo pueden protegerse ellos para que realmente la transmisión sexual, bueno, no vaya a ocurrir esto que sería, bueno, terrible? Cuando la pareja viaja, pues serían todas las medidas precautorias de los repelentes, el uso de la ropa, y ya que regresan, aquí había dos recomendaciones importantes, ya sea las medidas de reproducción, de protección sexual, que son métodos de barrera, el uso del preservativo es muy importante, o abstenerse de tener relaciones sexuales durante lo que reste del embarazo. Brenda, sin duda es un tema muy interesante y bueno, hay mucho más que hablar con respecto del Zika. ¿Qué te parece si después del corte nos platicas si la mami embarazada tiene Zika, si lo puede transmitir a su bebé y entre, bueno, muchas otras cosas más? Sí, que por supuesto. Perfecto. Y regresamos aquí a Voy a Ser Mamá. Qué bueno que continúan con nosotros y estamos con un tema sumamente importante que es la transmisión del virus del Zika en mujeres embarazadas, sobre todo, y bueno, estamos con una experta, Brenda Torres, y estamos hablando, Brenda, sobre todo si hablamos cuando ya la mami tiene el virus del Zika, está embarazada, ¿puede transmitirlo al feto, al bebé, ahí o en el parto? Hay una posibilidad o un riesgo de esta infección que llamamos directa o vertical, pero este es un riesgo latente que está en la mujer embarazada. Cuando ya la mami tuvo a su bebé, o sea, ya realmente pasó el parto y todo, y ahí es donde tiene el virus del Zika, ¿puede seguir amamantando? ¿Hay algún problema, una contraindicación de parte de ustedes? En la cuestión de la lactancia, pues aquí nosotros tendríamos que evaluar riesgos-beneficios. Y los beneficios de dar el seno materno a estos bebés, a estos recién nacidos, pues supera por mucho la probabilidad del riesgo de infección del virus del Zika. Si nos vamos a lugares, a comunidades donde quizá la información no es tan básica, no es tan importante, y bueno, tanto mamá como bebé o bueno, solo mamá tienen el virus, si no se atiende, ¿cuáles son las consecuencias a las que puede llegar esto? Realmente, como es una infección que genera pocos síntomas y pues no habría ninguna complicación ya en productos vivos o en las mamás que fueron portadoras en alguna ocasión. Aquí el problema que nosotros tenemos sería en el momento del desarrollo fetal que pudiera traer alguna alteración o que estuviera asociado con algunas alteraciones, sobre todo de desarrollo de sistema nervioso central y en este caso específico de microcefalia. Brenda, ¿y qué pasa cuando, ahorita que hablas de la microcefalia,
Si las mujeres ya es posible que tengan el virus o igual ya está diagnosticado tal cual y les da miedo pensar en que pueda su bebé estar afectado y quieren parar el embarazo, ¿ustedes qué sugieren? ¿Cómo es ese proceso? En este caso, realmente sería documentar que haya existido una infección por virus de Zika y en el sentido de la edad que tenga el embarazo, pues hacer nosotros seguimientos con ultrasonido. Nosotros tendríamos que buscar intencionadamente esta alteración, que es la que más se ha visto asociada o que se han reportado casos de asociación de microcefalia y virus del Zika, y hacerlo un seguimiento por ultrasonido. La indicación de interrupción del embarazo, de alguna otra maniobra, no sería como que una indicación principal. Hacer algo que nosotros conocemos como ultrasonido estructural, que es evaluar toda la cabecita del bebé para ver que no tenga ninguna alteración. Esa es como que la indicación principal. Brenda, y algo importantísimo es, justo hablamos de la microcefalia. Está comprobado que si tiene una mamá el virus del Zika, su bebé puede tener microcefalia, porque esto creo que es la alarma de todo este tema, ¿no? De pronto en todos los noticieros, en los espacios, se hablaba de, con mucha seguridad, de que era como casi una consecuencia. Realmente no. Se vieron algunas series de casos aislados, sobre todo en mujeres brasileñas, donde se reportó microcefalia y que se corroboró que estas mujeres eran portadoras de virus del Zika. Realmente una asociación directa con el virus del Zika y la microcefalia todavía no la tenemos. Sí es una indicación para que nosotros seamos más acuciosos en el control prenatal y en la revisión de estos productos, pero no es una asociación directa o que todas las mamis que tengan virus del Zika, pues sus productos van a tener microcefalia. Las mamás embarazadas que viven en lugares que son ya difíciles, ¿no? Que son, que seguro puede haber el virus por ahí, que ya ha habido quizá a lo mejor a su alrededor ya muchas personas contagiadas. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú como experta les puedes dar? Quizá muchas nos están viendo. Las recomendaciones pues son las mismas que para la población en general. Realmente es los cuidados en el estilo de vida, el tipo de ropa. Si nosotros estamos en una zona endémica, pues tratar de usar ropa que nos cubra la mayor parte de la superficie del cuerpo para evitar la picadura del mosquito. Los sombreros, en este caso sí, los mosquiteros, las fumigaciones en los sitios en donde haya acumulación de agua, evitar todas las cubetas, los baldes, los pozos, y si hay necesidad de tenerlos, pues tenerlos cubiertos para evitar que este mosquito se desarrolle y entonces sea los portadores que puedan picar a las mujeres. Brenda, las pruebas que se les hacen cuando van a checar si tienen el virus del Zika, ¿son confiables totalmente? Porque me pongo a pensar y a lo mejor y te dan ese diagnóstico y a lo mejor te alteras de más y quizá pues no es tan confiable. Tenemos dos tipos de pruebas, sí son confiables, tenemos dos tipos de pruebas, una que nosotros llamamos como PCR, que son las pruebas que hacemos las primeras semanas después de que se presentan los síntomas. Estas son pruebas un poquito más rápidas, con un poquito de menos costo, donde nosotros buscamos toda infección que tengamos genera una respuesta en el cuerpo para tratar de atacar esta infección. Sí. Entonces, esta prueba lo que hace es detectar a esas células que están defendiendo el cuerpo. Si esta prueba sale positiva, la mujer o la persona es portadora del virus del Zika, pero todavía existen algo que se llaman falsos positivos. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Que una prueba que salga negativa y que nosotros veamos que la paciente presenta síntomas y que viajó a zonas tropicales, que nosotros tenemos una fuerte sospecha de que tenga virus del Zika, tenemos una segunda prueba, donde nosotros ya específicamente buscamos una prueba confirmatoria, donde ya no solo buscamos estas células de respuesta, sino buscamos la infección como tal. Entonces tenemos dos pruebas que son confiables para la realización de este tipo de diagnósticos. Perfecto, pues seguimos con esta información después del corte, pero antes las dejo con consejos para mamá. Mamis, esto les va a encantar sobre todo a las mamás primerizas. Cuando llega tu bebito lo ves tan frágil y llega la hora del baño y no sabes ni cómo tomarlo, ni qué precauciones tener y sobre todo si todavía tiene el cordón umbilical. A continuación te presento unos tips que te van a facilitar este proceso. Los primeros días de vida del bebé tienes que tener mucha precaución cuando lo bañes. No lo sumerjas del todo y lo puedes limpiar con esponjitas hasta esperar que se caiga el cordón umbilical.
Se lo puedes higienizar con un pedacito de algodón y agua. Lo mejor es que el baño lo realices siempre a la misma hora y de preferencia en la noche, para que el agua caliente lo relaje y pueda dormir mejor. Así como el agua debe estar a una temperatura óptima de 37 grados centígrados aproximadamente y la habitación debe estar caldeada. Recuerda cerrar las puertas para que el calor no se vaya y no entren corrientes de aire frías. Para agilizar el baño es útil tener la toalla preparada. No olvides secar bien sus orejitas para evitar unas molestas infecciones de oído. Nunca dejes al bebé solo en la bañera por ningún motivo, ni siquiera para atender el timbre o el teléfono. Aquí con consejos para mamá, te hacemos la vida más sencilla. Bueno, pues la doctora Brenda ya nos explicó bastante bien con respecto al virus del Zika y la supuesta relación con la microcefalia. Pero, ¿qué es la microcefalia? Después del corte, toda la información. Mamis, ya que nos informamos muchísimo con respecto al virus del Zika, ¿qué les parece si ahora conocemos a la hematólogo pediatra Daniela González, que nos hablará al respecto de la microcefalia, que se ha relacionado mucho con esto del Zika? Acompáñenme. Y qué mejor para seguir con este tema que, bueno, les presento a la doctora Daniela González, hematólogo pediatra. Muchas gracias. Gracias. Daniela, me gustaría que me platicaras, se ha hablado, cuando hablamos del Zika, aquí en México se relaciona mucho con la microcefalia. ¿Por qué se relaciona? Y nos puedes platicar también qué es la microcefalia, por favor. Bueno, la microcefalia es una disminución en el tamaño de la cabecita del bebé cuando nace o durante su crecimiento, que el tamaño no vaya aumentando como debe de ser. Ha habido una relación entre la microcefalia y el Zika, no aquí en México. De hecho, aquí en México no hemos tenido casos reportados de microcefalia con Zika, pero se están haciendo estudios porque sí se han visto en otras partes del mundo, en específico en Brasil, en que sí hubo un incremento pues bastante preocupante de microcefalia y que se asoció a brotes del virus del Zika. Pero todavía está en investigación para poder establecer una relación causal entre ambos. Es importante saber sobre la microcefalia, ya que la estamos mencionando. ¿Nos puedes platicar cómo se diagnostica, cómo se ve que un bebé tiene microcefalia? Sí. Cuando nace un bebé, nosotros siempre, cuando nace un bebé, tenemos que hacerle mediciones, ¿no? Lo pesamos, lo medimos y siempre tenemos que medir el perímetro cefálico. El perímetro cefálico es cuánto mide la cabecita del bebé. Y en base a esto, nosotros hacemos una gráfica del perímetro cefálico que tenemos que ir llevando durante todo el primer año de vida, y al igual que peso y talla, en cada revisión mensual del bebé tenemos que ir checando. Cuando un bebé tiene microcefalia, bueno, regularmente sí se nota, ¿no? Sí se ve que la cabecita es pequeña comparada con la cabeza de otros bebés de la misma edad y del mismo edad y sexo. Antes de que nazca, se les realizan ultrasonidos a las mamis embarazadas para ir viendo cómo va creciendo el bebé, y en estas mediciones se toma también en cuenta el tamaño de la cabecita. Si los médicos ginecólogos, perinatólogos que están realizando estos estudios notan que la cabeza no va creciendo adecuadamente, pues llevan un seguimiento todavía más constante, y obviamente se nos avisa a los pediatras antes del nacimiento pues que el bebé tiene posibilidad de tener microcefalia para que nosotros también estemos prevenidos de esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias, doctora? Porque escuchamos el nombre, pero no tenemos idea qué pasa con el bebé. Tiene la cabeza más pequeña, pero ¿cuáles son las consecuencias? Depende mucho de la gravedad de la microcefalia, ¿no? Hay bebés que nacen con microcefalia, es una microcefalia leve y probablemente no tengan ningún problema, sean niños normales, sin ningún deterioro de la inteligencia ni del desarrollo. Y también podemos tener niños que tengan retrasos en el desarrollo psicomotor, que puedan llegar a tener retraso mental, convulsiones posteriormente. Al final, el que un chiquito tenga microcefalia también nos habla de que su cerebrito no se está desarrollando adecuadamente y la cabeza por eso no está creciendo. Claro. ¿Cuál es el tratamiento que llevan estos pequeños? Tanto, obviamente, como dices, los que no tienen consecuencias, pero me imagino que hay que estar como en observación, como los que, bueno, lamentablemente sí tienen consecuencias.
Bueno, como tal, no hay un tratamiento específico para la microcefalia, no hay nada que nosotros podamos hacer para que la cabecita del niño o el bebé crezca. La única enfermedad en la que se puede realizar un tratamiento es la craneosinostosis, en la que la cabecita de los bebés, los huesitos ya están unidos desde que nacen. Ahí sí se realiza una cirugía para poder darle un poquito de apertura al cráneo para que pueda ir creciendo el cerebro. Pero bueno, eso es en el caso de la craneosinostosis en específico, claro, que es otra enfermedad y que no tiene nada que ver. ¿Es algo que avanza, doctora, de alguna manera? ¿La microcefalia? Sí. Pues más bien no va a ir creciendo la cabecita, digo, probablemente no se va a quedar igual que cuando nació, sí debe de ir creciendo, pero va a ir creciendo en una medida muy lenta. Doctora, pero entonces, por ejemplo, si los bebés ya tienen como sus terapias, o sea, no van hacia atrás, ¿verdad? O sea, me imagino que es algo que no es progresivo, no es una enfermedad que pueda progresar. Deben de ir mejorando, pero también depende mucho de qué es lo que esté causando la microcefalia. Digo, si tienen un retraso mental severo, probablemente no vayamos a ver gran avance en cuanto a las posibilidades de que el bebé o el niño esté mejor en un futuro. Depende mucho de qué es la patología que lo esté causando y la severidad del padecimiento. Y algo importante, doctora, es fuera del Zika, ¿qué situaciones hacen que pueda haber una microcefalia? Pueden ser infecciones, por ejemplo la rubiola, puede ser exposición a algunos tóxicos, algunos químicos. Hay muchas causas establecidas que pueden provocar, pero principalmente pueden ser infecciones, citomegalovirus, rubiola, y exposición a agentes como los que te digo, químicos y tóxicos. O sea que realmente, bueno, o sea, es no imaginas, claro, no imaginas dónde puedas provocar eso en un bebé. Exactamente. ¿No? ¿En México es muy común la microcefalia? No, no es muy común, de hecho no es muy común en general en el mundo. Y como comenté, todavía no tenemos, y esperemos que no tengamos, ninguno que esté relacionado con Zika. Ya para cerrar, doctora, me gustaría si podrías darle una recomendación a las mamás que a lo mejor están viviendo esto con sus hijos, tienen, microcefalia, o también hoy día ya se despejaron muchos mitos con respecto a lo del Zika y la microcefalia, pero algo que tú quieras decirle a las mamis para que estén más tranquilas en este tema y también sepan a dónde acudir y de qué manera, si es que, tienen la situación en casa de la microcefalia. Sí. Lo mejor es prevenir, ¿no? En el caso de que ya tengamos un chiquito que tiene microcefalia, siempre es importante que lo llevemos al pediatra, no con cualquier médico. Los niños no son adultos chiquitos, requieren a un médico especialista que es el pediatra y tienen que ir a sus visitas con el pediatra y él ya los referirá con quien sea necesario, el neurólogo pediatra, médico de rehabilitación, con quien sea necesario. Y obviamente acudir a todas sus consultas y a todas sus terapias porque esto es lo que los va a ayudar a tratar de sacarlos adelante. Claro. Pues muchísimas gracias por tu información, sumamente valiosa y ya lo saben, entonces hay que estar informado que es la mejor herramienta para todo, ¿no? Y qué mejor para la salud. Gracias. Mami, seguramente este programa les sirvió muchísimo, se informaron, despejaron muchos mitos alrededor del virus del Zika, sobre todo para las mamis embarazadas que estaban un poco alarmadas. Recuerden que aquí tenemos información valiosa con expertos. Y si ustedes quieren estar en contacto con nosotros en redes sociales, por favor escríbanos. Y ¿qué les parece? En Twitter, en Facebook, chequen nuestros programas anteriores en YouTube. Ahí nos vemos y con el hashtag, recuerden, voy a ser mamá. Nos vemos la próxima. Porque sé que ahí está como raro, porque no todos tienen los mismos síntomas. ¿Nos puedes platicar al respecto? Sí. Como toda infección que se transmite por un virus, pues los síntomas van a aparecer más o menos como entre 3 y 5 días, que es el tiempo promedio de incubación, y son síntomas muy generales. Realmente no hay nada específico que sea para determinar si es una infección por virus del Zika o no. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Pues fiebre, malestar general, dolor en las articulaciones, dolores musculares, un poquito...
tal, mamis? Es un gusto saludarlas. Mi nombre es Alejandra Carvajal y en esta ocasión quiero platicarles que de unos meses para acá hemos escuchado hablar del mosquito transmisor del virus del Zika, un tema que de pronto nos alarma, sobre todo a las mujeres embarazadas. Pero ustedes quieren despejar mitos al respecto. ¿Cómo se contagia el virus del Zika? Bueno, el virus del Zika, igual que cualquier otra infección viral, la vamos a contraer por la picadura de un mosquito. Este mosquito se va a encontrar en zonas tropicales, principalmente a orillas de ríos, en donde haya baldes con agua, lugares en donde se reserva el agua y se puede reproducir este mosquito. La picadura de este va a transmitir el virus del Zika. Okay. Algo importante, Brenda, que me gustaría que comentaras a las mamis es cuáles son los síntomas. Respecto, como siempre aquí en Voy a Ser Mamá tenemos los mejores expertos. Acompáñenme. Y es un placer para hablar de este tema tan importante para las mamis embarazadas, que es, Brenda Torres, y ella es ginecóloga y oncóloga, es importante saberlo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Brenda. Me gustaría que me contara. En esta emisión, Alejandra Carvajal acude al Centro Médico Escandón Para hablar de este tema tan importante para las mamis embarazadas. para informarnos acerca de las repercusiones que el virus del Zika le trae a ti y a tu bebé. Si tenemos 5 o 4 pacientes con infección de virus del Zika, pues solamente uno va a presentar estos síntomas. Ha habido una relación entre la microcefalia. Quédate y conoce más.